¡Demonios! Buenas tardes, Alteza. Se le ve molesta, aunque, créame, la tristeza no le va bien. Estoy cansada, señor Mardefeld. Soy su amigo, como el rey Frederick. ¿Le puede contar a sus amigos sobre sus penas? No tengo ninguna pena que quiera compartir con el rey Frederick. Usted es súbdito del rey Frederick. No debería olvidar en dónde está su verdadera patria. Usted es alemana, Frederica. Ya no hay Frederica. Soy Ekaterina Alexeyevna, una dama de fe ortodoxa rusa, la novia y prometida del heredero al trono ruso. ¿Recuerdan cómo es el ritual de la boda? Sí, por supuesto. De acuerdo. ¿Qué significan las velas encendidas que están en manos de los novios? Las velas significan amor. Nuestro amor. Tan puro e intenso como el fuego. ¿Qué otra cosa, Piotr Fyodorovich? Las velas encendidas significan Castidad. castidad, mía y de Caterina. Y otra cosa que no recuerdo. La gracia de Dios. Lean la oración del ángel de la guarda y la secuela de la Santa Comunión 3 veces. ¿No estás contento? Lo siento, pero no. Esperamos mucho tiempo. Si hubiera podido, hubiera navegado lejos. Y jamás hubiera regresado. A la India o a China. Apuesto a que ahí hubiera vivido en paz. Piotr Fyodorovich, me esfuerzo por entenderte. Y no puedo. Desde hoy iniciaré unos experimentos médicos. Tal vez podríamos entender a las personas abriéndolas. Así como entendemos a las ratas cuando las abrimos. ¿De qué estás hablando, Piotr Fyodorovich? Discúlpame. Necesito estar solo. ¿Viste algo horrible en tus sueños? ¿Horrible? Pues te vi a ti. ¿Listos? ¡Marchen! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡Atención! ¡Media vuelta! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2... Si tuviéramos 200 soldados como estos, iríamos a Dinamarca y te mostraría un blitzkrieg. No deberías reírte. Me alegra que no los tengas. ¡Al frente! ¡Marchen! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡Alto! 1, 2, ya. Saluden todos a su majestad. ¡Hurra! 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 Gracias por su servicio. ¡Hurra! 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 Cara fea. Muchas gracias. Mi halcón vigía. Muchas gracias. ¿Soldado? Valiente, compañero. Un abrazo. Muchas gracias. Se lo agradezco, cabo. ¡Ejecución! ¡Traidor! ¡Desertor! ¡Rata, rata, rata traidora!
¡Ven aquí! ¡Ahora verás! ¡Ya basta! Piotr Fyodorovich, tu broma llegó muy lejos. El culpable sufrirá una horrible tortura. Lo cortarán en pedazos por traidor, ¿comprendes? Entiendo. Te amaré por quien eres. Me acostumbraré. Lo prometo. Será lo mejor. ¡Muérete! Berlín, capital de Prusia. Palacio del rey Frederick II. Empieza con Rusia. El nuevo embajador turco llegó a Petersburgo en marzo. Le llevó un rubí del turbante del sultán como regalo. La emperatriz Elisaveta Petrovna le agradeció por el regalo y expresó su confianza en la amistad de los dos grandes poderes. El nuevo embajador francés no llegó. Ya pasaron 2 meses desde el destierro del marqués de Chateaubriand. ¿Eso es todo? Yo quiero detalles. Matherfeld recibirá información importante dentro de poco tiempo del benefactor secreto. En 2 semanas iniciaremos la ofensiva de París. ¿Rusia va a traicionarnos? ¿O no? ¿Puedes decirme sí o no? ¿Te callas? Tu trabajo no es bueno. Ni el tuyo ni el de tu oficina secreta. Necesito la información ahora, no en un futuro cercano. Dile esto a tu benefactor secreto. Buenas noches, Alteza. Hola, Arina. ¿Está la princesa? Sí, Alteza. Aquí y aquí habrá puentes, castillos, todos de piedra. Las columnas van a ser de mármol, así como los techos y las paredes. Después, empezaremos a construir los edificios con grandes arcos y flores, todo alrededor de la ciudad. Te haré un castillo. Y por supuesto, viviremos ahí. Te lo prometo. ¿De qué color quieres tu castillo? ¿Mm?
El conde Lestock fue despojado de su título, aprisionado y acusado de traición. Luego, ¿por qué te detienes, Iván Ivanovich? Lee. El antiguo emperador, Iván Antonovich, condenado sin piedad a un estado de salvajismo, ha estado sufriendo en prisión desde sus años de infancia. Ni siquiera puede hablar. ¿Y cómo lo supo? ¿Quién le dijo? Alexander Ivanovich, ayúdale a recordar. Esas fueron sus órdenes, Majestad. Así que te gustó. ¿Sucumbiste a tus emociones? Es muy experimentada. Le interesa el dinero y los placeres. Es envidiosa. Y estúpida ya que la atrapamos. Bueno, ahora dime cuál es su secreto. No hay secreto alguno. Me declaró su amor por mí. Pero me es indiferente. Mientes. Cuando no trabajaba, pasaba tiempo con ella. ¡Mientes! Majestad, ¿cómo puede tratarme de esa manera? ¿Por qué lo hace? Por favor, no destruya los planos. ¡Llévelos a la academia! ¡Camina! ¡Suéltenme! ¡Vamos! ¿Es tuya? No, pero puedo explicarlo. Te escucho. Madre, ¿qué está pasando? Perdone, por favor, Majestad. Quería... no hablo bien español. Yo solo quería escribirle, pero... No puedes explicarlo. Es que tengo miedo. Antes de morir serás torturada. Debemos conocer la información que filtraste. ¿Lo sabías? Deje que hable. Contéstame en este mismo momento. ¿Lo sabías? ¿Puede explicarme lo que sucedió? Te explicaré, aunque no tenga que hacerlo. Tu madre nos espía. Le envía cartas al rey Frederick. ¿La estabas ayudando? No entiendo de lo que está hablando. Estoy hablando de que estabas espiando para Prusia. Sí. Le estaba escribiendo al rey. Me halagó la atención de un gran hombre. Mientes. Le estabas pidiendo dinero. ¿Cuánto lograste recibir? 4,000. Alexander Ivanovich. Hablo con la princesa, no contigo. Lo lamento, Majestad. ¿Cómo supiste del prisionero secreto? ¿Quién te contó del tormento del Lestock? ¿El idiota de Bestoik? ¿Piotr Fyodorovich? ¿Saltekov? No recuerdo quién. Lo escuché por ahí. ¿Quién te ofreció el dinero? ¿El barón Mardefeld? El barón Mardefeld me dio 2,000 y prometió 2,000 más. En rublos, espero. Talers. Talers. La pobreza está en tu sangre. ¿Acaso no te diste cuenta de que estabas arruinando el futuro de tu hija? Majestad, perdone a mi madre. Nos iremos de inmediato. Ni con un pensamiento o con una palabra le reprocharemos a su imperial majestad. Le pediremos perdón a Dios, que nos perdone por este... ¿Reproches? Dime la verdad de ti y de tu madre o se pudrirán en esa fortaleza para siempre. ¡Frederica no sabe nada! ¡Nada! ¡Frederica! ¡Ya no existe Frederica! Es Ekaterina Alexeevna,
Una dama de fe ortodoxa rusa. La novia y prometida del heredero al trono ruso. Cometí un error enorme. Eso está claro. ¿Qué hacemos con la chica? Podrás despedirte de tu madre. ¿Acaso Su Alteza Imperial está consciente de que los animales salvajes y las ratas son portadores de muchas enfermedades? Bien, accederé a sus caprichos de cacería con la condición de que las ratas sean destruidas y los zorros, junto con los otros animales salvajes, no se usen para seguir entrenando perros. Los zorros pueden reemplazarse con conejos. Sí, ya voy a dejar de perseguir a todos los animales. ¡Y destruiré a los enemigos! ¡Lo haré! Aún espero que recupere el buen juicio, Alteza Imperial. ¡Quítate! ¡Que te quites! ¡Exijo ser recibido! Déjenlo pasar. Solo por ti elegí la fe ortodoxa rusa. Aprendí el idioma español y lo hablo bien. Elegiste un nombre para mí. Aunque me gustaba mi otro nombre, Karl Peter. Me acostumbré a ser Piotr Fyodorovich. Me elegiste una esposa y hasta elegiste el nombre de mi esposa. Tía, yo me esfuerzo. Te lo pido. No, te lo demando. ¡Deja ya a mis perros! Te comportas como un niño. Debes madurar, Piotr Fyodorovich. ¿Te gusta cazar? Que organicen el equipaje del zar. Iremos juntos. Por venados, patos, ¿qué prefieres? No eres un cazador. Eres el heredero al trono. Y debes comportarte de acuerdo a tu estatus y predestinación. Bueno. Dejaremos en paz a tus perros. ¿Cómo puedo entrenar perros sin ratas? Estoy ocupada, me desconcentras, ya vete. ¡Lárgate! ¡Rayos! ¡Demonios! Es modesto y de buen gusto. Esto es maravilloso, Majestad. Suficiente. Aprende a comportarte en la realeza. Ábranlo. Muchas gracias. La mujer que heredará el trono debe tener muchos vestidos. ¿Cuántos vestidos crees que tengo? 1000. Tengo 32,000. Este espejo lo trajo el embajador veneciano. 87 años.
¿Por qué 87? Si usted, Majestad, usa un vestido diferente a diario, necesitará otros 87 años, 7 meses y 4 días. ¿Así? Eres buena contando. Conozco un sistema de cuenta rápida. Ponte cómoda, cariño. Disculpe, Majestad. ¿Quieres saber de tu madre? ¿Por qué no me habías preguntado? Eso estuvo bien. No la torturarán. Lo confesará todo. En cuanto lo haga, la enviaremos a casa. Creo que eres más lista que ella. Mamá, qué linda habitación. Es como el palacio. Me alegro tanto por ti, mi vida. Mamá, ¿por qué lo hiciste? No grites, mi amor. Los sirvientes pueden oírte. Sí, fui imprudente, pero no esperaba que terminara así. Tuvimos suerte de terminar así. Si no fuera por la misericordia de la emperatriz, estaríamos en la fortaleza y nadie hubiera hecho nada para sacarnos de ahí, incluyendo a tu rey Frederick. ¿Tu rey Frederick? Olvidaste rápido a tu patria. Te quitaste a Prusia de encima tan rápido como te quitas un abrigo. Yo estaba segura. Yo sabía que algún día tendría que volver. Siempre estás pensando en ti misma. ¿Y en quién crees que pensé cuando me embarqué en este imprudente viaje? Soportando la humillación y la adversidad. ¿Merezco eso? Mírame bien. Aún soy joven y bella. También soñé siempre con brillar en la corte. ¡Tus sueños nos pudieron haber llevado con un verdugo! ¡Lárgate! ¡No soporto verte! ¡Mamá! Mamá, perdóname. Perdóname, hija. Cuando pienso que podría estar colgada. Mamá, te amo. También yo. ¡Deja de espiarme! Agosto 1745. Casados están Piotr y la señorita Ekaterina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Casada está la señorita Ekaterina con el sirviente de Dios Piotr. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Casados.
Minueto. Bailan Piotr Fyodorovich y Elisaveta Petrovna. Alteza Real, quiero presentarle a Mikhail Lomonosov, el único científico ruso en la Academia de Ciencias. Poeta y dramaturgo. Quiero felicitar a nombre de los científicos e invitar a Piotr Fyodorovich y a usted a visitar la Academia de Ciencias. Gracias, señor Mijail. El Gran Duque y yo aceptaremos con gusto su invitación. ¿Qué estás mirando? ¿Me puede dar su bendición, señoría? Son linda pareja. Ekaterina y Piotr, ¿o no? ¿Qué fueron esos amaneramientos? No había esos bailes con Piotr el Grande. Sí. Hoy fue un día especial. No todas las mujeres son afortunadas. Y a los 17 van al altar con un amado esposo. Algunas no están casadas a los 35. ¿Le gustaría cambiar la conversación hacia su persona? Me estoy aprovechando de su bondad. Usted es la emperatriz. Un obsequio de Dios para Rusia. Consagrada para gobernarnos. No es justo que la Iglesia santifique su pecado banal.